Otra herramienta que vamos a usar para modelar sistemas físicos son los diagramas en bloques, ¿sí? Si bien vamos a trabajar con la función de transferencia, con el enfoque del control clásico, vamos a representar estas funciones de transferencia, estas relaciones que representan modelos físicos a través de diagramas en bloques. ¿Por qué diagramas en bloques? Bueno, la razón del uso de los diagramas en bloque es porque nos permite identificar claramente variables y señales de interés, las funciones de transferencia y cualquier combinación lineal de señales. Un sistema de control, ya lo vamos a ver más adelante cuando terminemos de armar el concepto de lazo realimentado y de control, tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Aquí podemos distinguir distintos bloques y operaciones matemáticas. Lo interesante de los diagramas en bloques es que las funciones de transferencia se representan como un bloque con una entrada y una salida. Justamente la función de transferencia es esa relación entrada-salida. Tenemos elementos de suma o resta que permiten realizar combinaciones lineales entre señales. Por ejemplo, acá tenemos un restador que nos permite calcular una señal de interés E como una resta entre X y F. Otra cosa que caracteriza los diagramas en bloques es que las relaciones son multiplicativas, esto es, la salida de GC, como es una función de transferencia, va a ser igual a la entrada por esa misma función de transferencia. Y si quiero averiguar la salida I, lo que voy a hacer es tomar esta señal E y multiplicarla por estas dos transferencias que están en serie y obtendré la salida I. Obviamente trabajando todo siempre en el dominio frecuencial, en el dominio de Laplace. A partir de estas definiciones simples que iremos afianzando en la práctica en la medida que vayamos armando modelos y construyendo sus diagramas en bloques, y que además vamos a afianzar del todo cuando terminemos de armar el concepto de realimentación y análisis de estabilidad, surge un álgebra particular que se conoce como álgebra de bloques, que es básicamente todo lo relativo a la manipulación matemática algebraica de los bloques. Básicamente se trata de buscar reglas para reorganizar o acomodar los bloques de la manera más conveniente. Supongamos, por ejemplo, bloques que están en serie, como estos, se pueden reemplazar por un único bloque multiplicativo, porque, como dije, las relaciones de señales entre bloques son multiplicativas. Por lo tanto, si tengo un bloque G1 y G2 que relaciona señales AB y BC, lo puedo reemplazar por un único bloque equivalente G1 por G2. Lo mismo si tengo bloques en paralelo, donde una misma señal A excita dos funciones de transferencia y luego son sumadas, lo puedo reemplazar por un único bloque suma. O por el contrario, tengo una resta que es multiplicada por una única transferencia, puedo desarmarla, en cierta manera distribuir esta transferencia en las dos señales y separarla de esta forma. Básicamente es aplicar las reglas de álgebra, de distributiva, conmutativa, todas las propiedades que ya conocemos del álgebra tradicional, a una forma más gráfica. Veamos un ejemplo, siguiendo con el ejemplo que ya habíamos visto antes del circuito RC, de cómo se puede armar un diagrama en bloques a partir de un circuito tan simple. E insisto en la simpleza del circuito porque tiene un montón de información. Supongan este divisor resistivo capacitivo, que ya vimos con una fuente de tensión alterna. Ya habíamos calculado las ecuaciones diferenciales, pero aquí las vuelvo a replantear. La corriente I de t la puedo expresar como la diferencia de tensión sobre R, que no es ni más ni menos que B de t menos B0 de t, donde B0 es la tensión sobre el capacitor, dividido R. Con eso tenemos la corriente por R, que va a ser la misma corriente por C.
Y luego la tensión B0 la podemos expresar como 1 sobre C por la integral de I de t respecto de t. Si ahora aplico la transformada de Laplace, esta expresión nos queda de esta forma. La corriente es Bs menos B0 de S sobre R, y B0 de S es la transformada de la integral I de S sobre S dividido C, que es constante. Estas dos ecuaciones transformadas las podemos representar mediante bloques de esta forma. I de S es B de S menos B0, tenemos un restador, y a esa resta la dividimos por R, o la multiplicamos por 1 sobre R, que es una constante. Por otra parte, I de S por 1 sobre SC nos da B0 de S. Si ahora agrupo estos dos diagramas en bloques, obtengo el siguiente diagrama en bloques. Fíjense que acá he logrado condensar en una única representación la corriente, la tensión en el capacitor y la tensión de entrada. Con lo cual llegamos a esta nueva representación en el plano frecuencial. Aquí tenemos todas las relaciones entre variables eléctricas. Tenemos la relación entre B0 y la corriente, que es 1 sobre SC. Fíjense, esta función de transferencia es esta línea verde, un polo en el origen. Tenemos la relación entre B0 y la resta entre Bs y B0, que es la tensión en la resistencia, que es esta línea verde. Fíjense que hay un factor de escala 1 sobre R, que está representado aquí. Los valores de los elementos son los que usamos en la simulación del video anterior. Y la línea que está en azul representa la función de transferencia B0 respecto de Bs, tal como lo vimos anteriormente. Veamos otro ejemplo de cómo se trabaja con el álgebra de bloques. Supongan ahora este circuito. Al divisor resistivo RC le agregamos otro divisor resistivo RC. ¿Cómo lo podemos modelar? ¿Podemos hacer esto? Podríamos hacer esto y dividirlo en dos partes y analizarlo de la misma manera. Si se fijan, tenemos dos RC idénticos. Se pueden analizar de la misma forma. Si hacemos las cuentas en el de arriba, planteando, por ejemplo, las corrientes por cada rama o las tensiones de las mallas, el método que quieran, vamos a llegar a esta relación. Si analizamos el de abajo, ya sabemos la función de transferencia de cada mitad. Por lo tanto, podemos multiplicarlas porque están en cascada, pero no llegamos al mismo resultado. Fíjense que acá tenemos una diferencia entre estos términos. Hay algo que está mal. Claramente, no siempre podemos hacer esta división. ¿Por qué no? Porque aquí, cuando partí el circuito en dos, cometí un error. Asumí que la corriente por R1 es la misma que pasa por C1. Sin embargo, en el circuito original, la corriente por R1 se divide entre C1 y R2. Eso en este modelo no se ve. Entonces está mal, pero siempre está mal. Depende de las relaciones entre los valores de componente, porque también puede ocurrir que, supónganse, R2 es una resistencia muy grande. Supónganse que R1 vale 100 ohms y R2 vale 10.000 ohms. Claramente, la cantidad de corriente que va a derivarse por R2 va a ser muy pequeña. Por lo tanto, esta aproximación
no va a ser tan mala. ¿Por qué? Porque este número se va a parecer mucho más a este, ¿sí? Supónganse, como dije recién, si R2 vale 10.000 y R1 vale 100, aquí tengo C2 por 10.100 y aquí tengo C2 por 10.000. El error es del orden del 1% o menos. En ese caso, la aproximación es aceptable. Esto lo comento porque en más de una ocasión nos vamos a encontrar con modelos que a priori son complejos, si bien este no tiene una complejidad excesiva, pero requiere hacer una cierta cantidad de cuentas, pero que se pueden simplificar haciendo este tipo de divisiones. Y este tipo de simplificaciones las tenemos que hacer a conciencia de los valores de los elementos, ¿sí? No siempre lo vamos a poder hacer, pero cuando lo podamos hacer, lo vamos a hacer para simplificar el modelo. Eso lo vamos a ir viendo en distintos ejemplos o en distintos casos de la práctica.